día tan señalado. Para mí es un orgullo representar a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía en un evento tan señalado como en el día de hoy, y además exponer el principal proyecto, es el proyecto más singular que tenemos a día de hoy en la Agencia Andaluza y en la Consejería también, me atrevería a decir, por lo singular de su naturaleza, de la solución de movilidad que le estamos dando a un problema de la Bahía de Cádiz. Es nuestro proyecto, como digo, más singular, está ubicado en Cádiz, qué mejor proyecto que he presentado hoy en este foro. Bueno, y sin más dilación, pues paso a compartir pantalla para que veáis una presentación que hemos preparado el proceso para el día de hoy. Bueno, pues como habéis indicado, voy a hablar hoy sobre la innovación tecnológica en el tranvía metropolitano de la Bahía de Cádiz. Es una obra que está enmarcada dentro de las actuaciones que gestiona la construcción y explotación la Agencia Andaluza de Obra Pública, al igual que el resto de infraestructuras de transporte masivo, de pasajeros masivos, como el Metropolitano de Granada, el Metro de Sevilla y el Metro de Málaga. El Metropolitano de Granada y el Tren Tram de la Bahía de Cádiz, como le llamamos, se hace mediante una gestión directa de la Agencia Andaluza de Obra Pública, que explota directamente, y el Metro de Sevilla, a diferencia y al igual que el Metro de Málaga, se hace mediante una explotación, mediante una concesión privada. También la agencia se encarga de la gestión de la construcción de obras de gran capacidad interprovincial, así como otras encomiendas que nos hagan a través de la Consejería de Fomento. Nuestro proyecto, como bien sabéis, está localizado en la Bahía de Cádiz, en la provincia de Cádiz, que tiene la singularidad de ser la única provincia de Andalucía que tiene menos población que uno de sus municipios, lo cual ya nos empieza a dar pie de que hay un problema de movilidad en esa zona que tenemos que solventar, pues más por la singularidad de Cádiz, ¿no? Estar ubicado en esa península, en esa ínsula. En esta parte de la presentación estáis viendo, en la parte superior derecha, donde tenemos representada la línea 1 del Tren Tram de la Bahía, que une Chiclana, San Fernando y Cádiz. También aparece representada la línea de cercanía actual de la vía de Renfe, la actual vía de Adif, Sevilla-Cádiz, y también aparece representada la futura línea 2, que partiría de Cádiz atravesando, circulando por encima del puente de la Constitución y llegando hasta Jerez de la Frontera. Línea 2 que está proyectada y se gestionará a futuro en función del uso que esté teniendo la línea 1 del Tren Tram de la Bahía. Tenemos un problema que solventar. El problema es de movilidad. Tenemos un área metropolitana con muchos núcleos significativos que están aislados pero muy cercanos. Tenemos la ventaja, la fortaleza de que ya existe una red de ferrocarriles que es la red de ferrocarril de interés general del Estado, la REFIG, la línea Sevilla-Cádiz. Y tenemos una fuerte movilidad entre núcleos sin uso predominante. Tenemos Jerez de la Frontera con 200.000 habitantes, Cádiz con 128.000 aproximadamente, San Fernando con 95 y Chiclana con 83. La intención es crear una infraestructura que acerque de centro a centro de las poblaciones y conecte rápido sin tener que hacer transbordo. En la línea 1 solventa la movilidad entre Chiclana, San Fernando y Cádiz y da acceso de estos municipios también con la REFIC. Por tanto, podríamos acercar hacia Jerez de la Frontera o incluso hasta Sevilla. ¿Qué solución se pensó para este problema? La solución idónea pensamos que podría ser un sistema híbrido que utilizase las vías de infraestructura realmente existentes donde circulan los trenes de cercanía en media distancia, altas prestaciones de Renfe, así como construcción de una infraestructura exproceso en tramos urbanos para poder acercar a las poblaciones de San Fernando y Chiclana hacia Cádiz. Entonces, lo que hemos creado ha sido un sistema híbrido de un tren que pueda circular tanto en un tramo tranviario como en un tramo ferroviario, puramente ferroviario. Esta solución de un tren-tram ya existe con éxito en diferentes ciudades europeas, como tenemos los ejemplos de 2 ciudades alemanas, en Francia también, con un material rodante fabricado por Siemens, incluso en Reino Unido, en Sheffield, con un material rodante fabricado en España, por la planta anteriormente de Oslo, actualmente como conocida de Stanley Rail, de material rodante. Y bueno, nosotros tenemos, en esta diapositiva vemos que es fundamental la diferencia entre el tramo ferroviario y el tramo tranviario. Aquí estriban todas las diferencias, todas las innovaciones tecnológicas en el uso de ambas infraestructuras, la infraestructura tranviaria y la infraestructura ferroviaria, ¿vale? Voy a proyectar un vídeo justamente del punto donde se hace esta conexión de la infraestructura tranviaria. Este es un salto del Carnedo, por aquí veis al fondo ya cómo está circulando
en pruebas nuestro material rodante. Y en el centro vemos la doble vía del tramo de la línea ferroviaria Sevilla-Cádiz. Esto es lo que conocemos como zona neutra, donde se hace el cambio de tracción eléctrica. Ahora comentaremos que es una de las principales innovaciones tecnológicas de este proyecto. Y este es el punto donde se conectará ya nuestro tranvía con la parte ferroviaria, en este Salto del Carnero. Actualmente está pasando, vemos en la imagen, el material rodante circulando sentido Cádiz y conectará más adelante mediante un aparato de vía en la parte ferroviaria. ¿Vale? Esta zona de transición la hace en dinámico, en 30 km/h, cambia de tensión de 750 voltios a 3000 voltios y la hace siempre en dinámico con un solo pantógrafo en el material rodante sin tener que hacer ninguna parada. Este año, como comentaba la consejera, el difícil año 2020, por instrucciones suyas, le hemos dado un empujón muy importante a toda la puesta en servicio de este tren. Hemos conseguido la obligación de servicio público a través de la Dirección General de Movilidad, la cual nos obliga ya a constituir el contrato para la operación de dicho sistema tranviario, el cual no puede ser de otra forma, debe ser operado por Renfe Operadora, puesto que es actualmente la operadora del tramo ferroviario Sevilla-Cádiz. ¿Vale? Os dejo también aquí una sección, puesto que el puente de la Constitución de 1812 de Cádiz está ya previsto que tenga parte de su plataforma reservada para la instalación de la línea 2 del tren Tren de la Bahía. En este año 2020, también difícil por todos por la pandemia, y siguiendo la instrucción de la consejera, como anteriormente he dicho, en el 3 de septiembre por fin pudimos ver cómo el tren Tren de la Bahía ya llegó a las estaciones de cercanías de Cádiz, como estamos viendo aquí en la imagen, en Cortadura, incluso en San Fernando, en Bahía Sur, dentro del ámbito de las pruebas que estamos haciendo ferroviarias previas a su puesta en servicio. Nuestro tren Tren de la Bahía tiene 24 kilómetros de longitud, 13 de ellos en un nuevo trazado tranviario construido en proceso para la explotación de este tren. Atiende a una población servida de 240.000 habitantes con una inversión prevista mayor de 260 millones de euros y una previsión de pasajeros de 3 millones de pasajeros año. No solamente es una construcción de un sistema de movilidad, sino darle también un nuevo aspecto a todas las poblaciones y municipios por los que atravesamos, ¿no? Tenemos una imagen antigua en blanco y negro, coches aparcados en las avenidas principales. Lo que hemos hecho ha sido también darle un nuevo vida, una rehabilitación fachada a fachada en los municipios que vamos atravesando, ¿no? Peatonalizando los centros de esos municipios y haciéndolos más amigables también con el entorno. Hay que poner un poco en contexto para ver en qué sistema, nuestro sistema de transporte, a cuál se parece, ¿no? O sea, desde luego, lógicamente, no nos podemos parecer al metro de Madrid con sus 677 millones de pasajeros año, ni incluso al metro de Sevilla con sus 17 millones de pasajeros, como anunciábamos en enero de este año, metro de Málaga, cerca de 7 millones de pasajeros, y el metro de Granada, en 2019, con 12 millones de pasajeros y un 15% adicional respecto al año anterior, ¿no? Se parece más a un metro de ligero tipo tranvía de Madrid, como tenemos el tranvía, la línea 1, la línea 2, la línea 3 o el propio tranvía de Parla por número de usuarios, ¿no? Y, lógicamente, como comentaba Jorge, he estado muchos años trabajando en México, desde luego tampoco se parece y no queremos que se parezca al sistema de transporte masivo que se tiene en estos países de Latinoamérica, ¿no? A título informativo, de curiosidad, el sistema de transporte colectivo de México, de Ciudad de México, transporta en un solo día más pasajeros que nosotros transportaremos un año, ¿no? Lógicamente todo esto redunda, como veis en la imagen, en aglomeraciones y en una infraestructura pues diseñada un poquito por debajo de su capacidad. ¿Dónde encontramos las principales innovaciones tecnológicas del Tren Tran de la Bahía? El Tren Tran de la Bahía es un sistema de movilidad nuevo en España. No existe ningún precedente donde se esté utilizando con un tranvía las líneas ferroviarias actualmente y que estén en operación. Como hemos visto antes, hay experiencias europeas, pero no en España. Por tanto, esta singularidad lo que hace es que dentro de todos los ámbitos, tanto en superestructura, electrificación, señalización, comunicación, en los propios modos de conducción, en el material rodante, incluso la venta del billetaje, pues tengamos innovaciones tecnológicas a destacar. En esta presentación solamente haremos una enumeración de sus principales singularidades, puesto que en el entendido que todo lo demás pues bueno, es igual que un sistema de transporte masivo de pasajeros. Dentro de la superestructura tenemos una innovación, que es que el ancho de vía al que tenemos que circular, pues el ancho de vía nos lo impone la línea que actualmente existe, la línea ferroviaria Sevilla-Cádiz, ¿no? Está montada en un ancho de vía ibérico y es el primer tranvía puesto en servicio, que se pondrá en servicio con un ancho de vía ibérico. Lo normal es hacerlo con un ancho de vía
internacional de 1.445 milímetros. Lógicamente, la superestructura que nosotros hemos montado está prevista una actualización a 1.445 milímetros en caso de que Adif decida en su propia infraestructura pasar a alta velocidad o pasar a ancho internacional la vía Sevilla-Cádiz. Nosotros, como vemos en la imagen, la vía en placa está adaptada, la separación entre horquillas, para poder hacer una pequeña obra de infraestructura, mover los carriles hacia el interior y dejarlos con una distancia de intereje de 1.445 milímetros para adaptarlo al ancho internacional. Por tanto, el primer tranvía que tiene que circular por un ancho de vía ibérico. Vemos también una imagen con una vía duplo, que es la vía duplo que tenemos en San Fernando, la cual nos evita tener que hacer unos aparatos de vía en mitad de la ciudad para evitar atrapamientos de personas y evitar también los motores, ¿no? Como novedad también tenemos un uso de un carril perfil garganta, como vemos en la imagen, es el carril RIPH 37N, que tiene mayor profundidad de garganta. Lo ubicamos solamente en la zona urbana peatonal, con una mayor profundidad de garganta, que es la zona cóncava, para alojar la pestaña de la rueda de nuestro bogie, porque es un bogie tipo ferroviario. No hay que olvidar que va a acabar circulando también por la parte de la red de cercanías del Sevilla-Cádiz. Por tanto, tiene unas ruedas más grandes y unas pestañas mayores que las tranviarias habituales. En la parte de electrificación, como hemos comentado antes, el cambio de tensión que tenemos, el suministro de tracción en la zona tranviaria está a 750 voltios y a 3.000 voltios en la zona ferroviaria, lo cual hace que tengamos un punto donde circulamos al 750 y cambiamos a 3.000. Ese punto es, como hemos visto en la imagen anterior, en la zona de la estación de Ribadillo, que es el punto de conexión entre la línea de cercanía, la línea de la REFIG y nuestro sistema tranviario, ¿no? Aquí tenemos otro pequeño vídeo. No tiene sonido, pero aquí vemos que vamos circulando en la zona tranviaria. A la izquierda vemos ya que nos estamos acercando, después del paso del Carnero, a la doble vía sentido Cádiz, ¿no? Si volvemos la imagen hacia atrás, nos damos cuenta que la catenaria que tenemos en este momento es una catenaria tipo tranviaria y según va avanzando el tren, cambia una catenaria más robusta, más consistente, ya electrificada a 3.000 voltios, no 750, y ese cambio de tensión la hace nuestro material rodante en dinámico sin tener que pararse a 30 km/h con una velocidad limitada. Ahí vemos el cruce con las cercanías. Y lo hace con total confort para los pasajeros porque no se nota ningún tipo de cambio de voltaje dentro del material rodante gracias a las baterías que tenemos instaladas en él, ¿no? Lo que estamos viendo a la izquierda es a la derecha están las marismas y a la izquierda la estación de Ribadillo. Una estación, aquí tenemos el apeadero de Ribadillo, donde se bajarán nuestros usuarios y esperarán en cercanías o simplemente hace una parada comercial y continúa en la REFIG hasta llegar a Cádiz. Como curiosidad también, y para favorecer el paso de las procesiones de Semana Santa en San Fernando, se han instalado seccionadores con puesta a tierra en la calle Real para evitar tener que hacer con elementos desmontables, con pértiga, el corte de tensión en los días de Semana Santa de procesiones. También tenemos una distribución que no es nada convencional en las estaciones de tracción, la cual está debida o motivada por un alto consumo que tiene nuestro tren. Tiene un consumo de 2.450 amperios, debido a que el gran peso, la gran masa en vacío que tiene nuestro material rodante. No es habitual que sean tan pesados, 75 toneladas, muy pesados, y es porque está montado también para que cumpla con todos los requerimientos de seguridad en circulación ferroviaria. Dentro de la señalización ferroviaria tenemos que destacar que trabajamos con enclavamiento de categoría SIL 4 en la zona tranviaria y ferroviaria, cuando lo habitual es tener enclavamientos similares a categoría SIL 3, SIL 2, en sistemas tranviarios. Nosotros hemos instalado un enclavamiento de categoría SIL 4 debido al peso que tiene circular por la línea ferroviaria. Tenemos detección de ejes de categoría SIL 4, motores con mando y comprobación eléctrica también categoría SIL 4. En los tramos tranviarios tenemos señales tipo tranviaria y en los tramos interurbanos tenemos señales ferroviarias altas con balizas de asistencia al frenado. Por tanto, hay que diferenciar los dos tramos que tenemos. El tranviario en tramos urbanos, donde no protegemos el alcance, podemos tener circunstancias como las que mostramos en la imagen, en el vídeo. Aquí vemos una glorieta, esto está ubicado en Mendizábal, en la calle Mendizábal, en Chiclana, donde nuestro tren tram va avanzando. Un vehículo se salta el semáforo y recordad que tenemos 75 toneladas en vacío, cargado pesa bastante más, circulando. Bueno,
pues los frenos que hemos instalado en el material radiante son suficientes como para evitar el alcance y continuar la marcha. Lógicamente, en zonas urbanas no podemos tener un enclavamiento tipo asfalto porque tenemos los cruces que no controlamos de los vehículos de particulares. Para evitar ese tipo de alcance, estamos lanzando una campaña de comunicación en colegios, municipios y en entidades en Chiclana y en San Fernando para acercar nuestro sistema de transporte a todo el mundo que lo quiera conocer y que sepan que tenemos prioridad semafórica nosotros, que deben de respetar esas señales, porque ya últimamente la gente se olvida de que por ahí va a pasar un tranvía y que lo estamos poniendo en marcha. Estamos haciendo pruebas todos los días y en breve queremos ponerlo en operación. En los tramos interurbanos trabajaremos con unos bloqueos automáticos banalizados con ASFA, lo cual también evitará ese tipo de situaciones también cuando tenemos cruces a nivel. Al respecto de las comunicaciones, el tren tranvía de la Bahía también tiene implementados dos sistemas diferentes. Actualmente Adif no tiene implementado el GSMR en su zona de la REFIG y nosotros sí. Entonces, en la parte tranviaria nosotros circulamos con GSMR a la espera de que Adif también actualice a GSMR su plataforma, y cuando pasamos a la REFIG, sentido Cádiz o de Cádiz hasta San Fernando, hacemos las comunicaciones mediante un tren tierra analógico, como lo tiene Adif actualmente en explotación. Por tanto, nuestro equipo tiene una consola dual que trabaja tanto con GSMR como el tren tierra analógico, y la transición es muy simple y rápida y la hacemos en la propia parada intermodal de Riarillo que habéis visto antes. La explotación, el control de la explotación la tenemos en la agencia a través de nuestro puesto de control en Pelagatos, en Chiclana de la Frontera, en Tallera y Cochera, y desde ahí controlamos la circulación de toda la zona tranviaria. Cuando nuestro tren tram pasa por Riarillo y se incorpora a la REFIG, el control se lleva desde el puesto de control de Santa Justa en Adif. ¿Vale? Una vez que vuelve hacia nuestro sistema, hacia Riarillo, pisa una baliza, nos da un aviso de proximidad y ya recuperamos nosotros el control desde Pelagatos. Lo anteriormente explicado redunda en varios diferentes modos de conducción, ¿no? Tenemos tramos urbanos que son en Chiclana y San Fernando, tramos interurbanos entre Chiclana y San Fernando, el salto del Carnero que habéis visto antes en la imagen y el acceso a la red de ferrocarril de interés general, ¿no? En los tramos urbanos tenemos señalización luminosa transversal tipo tranviaria, vamos marcha a la vista, como habéis visto también en el vídeo, no se protege el alcance, por tanto, y comunicaciones vía GSMR. En el tramo interurbano vamos a mayor velocidad, 100 km/h, no hay accesos a nivel, tenemos por tanto señalización luminosa lateral tipo ferroviaria con ASFA, es un equivalente a un bloqueo automático banalizado, y comunicaciones vía GSMR. En el salto al Carnero continuamos con las comunicaciones vía GSMR y señalización luminosa lateral tipo tranviaria porque procedemos de la zona urbana de San Fernando. Y ya conectando a la REFIG tenemos la señalización luminosa lateral tipo ferroviaria con ASFA y hacemos la transición de comunicación GSMR a tren tierra UIC. Nuestro material radiante, sin duda alguna, es lo más innovador tecnológicamente. Es un material radiante construido por CAF, es un material radiante construido en proceso que tiene muchas singularidades que pasamos a destacar. Nosotros estaremos circulando con 7 unidades tren tram, que las tenemos ya actualmente disponibles en Pelagatos en pruebas. Como hemos comentado antes, trabaja a bitensión con un solo pantógrafo, como se ve en la imagen, como hemos visto antes en el vídeo, tanto 750 como a 3000. Una velocidad máxima de 100 km/h, una velocidad que no alcanza ningún tranvía. Lógicamente, nosotros lo alcanzamos en tramo interurbano y dentro de la REFIG, que lógicamente, debido, pues como no puede ser de otra manera, es 100% accesible con personas de movilidad reducida y que, por tanto, nos obliga también a trabajar y actuar, a actualizarlo dentro de los coches del material radiante. Tiene un doble sistema de comunicación, como hemos explicado antes, y un bogie tipo ferroviario, pero adaptado a la altura tranviaria, lo cual hace que sea un espécimen único dentro de la gama de CAF que tiene a la venta, solo para el tren tram. Como vemos en la imagen, tenemos puertas a 2 alturas, puesto que tenemos puertas para entradas a los andenes tranviarios y puertas de entrada para los andenes ferroviarios que tienen mayor altura. Esta diferencia de altura de entrada de cotas dentro del coche lo que provoca es que las personas de movilidad reducida no puedan subir por los escalones y tener que quedarse dentro de las plataformas de la entrada donde están entrando. Pero como tienen que moverse dentro del coche, en el hipotético caso de que una persona con movilidad reducida se suba en Chiclana y se quiera bajar en Cádiz, pues tiene que asumir esa diferencia de cota y se han implementado unos elevadores dentro del coche que facilitará el acceso de las personas de movilidad reducida
hacia la salida de los andenes ferroviarios. Tenemos diferentes imágenes de las plataformas, también de las escaleras para apoyo en los andenes. El total de plazas de 385 personas con una densidad de 8 personas metro cuadrado. Hay que recordar que las actuales circunstancias que tenemos a día de hoy por el COVID no impide llevar al 100% los trenes. Estamos viendo con un margen de un 50%, 2 personas metro cuadrado. Tenemos 84 plazas en tara y, como hemos dicho antes, 75 toneladas en vacío, que se parece más a un tren de cercanía que a un tranvía metropolitano. Os dejo aquí un enlace también, por si queréis conocer, pinchando en él, pues la ficha técnica de este material rodante. Lo tiene CAF en su página web, donde podéis acceder a ver ciertas más curiosidades del tren que han construido para nosotros. Hacemos una pequeña comparativa entre el material rodante del tranvía de Granada, que también gestionamos de manera directa a la agencia y el tren de la Bahía. Vemos unas composiciones pues diferentes. Nosotros tenemos en el tren tram, son 3 coches, 2 motores y 1 remolcado, y en Granada tenemos 2 motores, 2 suspendidos y uno remolcado. La longitud es mayor de la longitud del tren de la Bahía, pero tiene menor capacidad de pasajeros, pero aumenta la velocidad máxima, ¿no? O sea, son sistemas, aunque parezcan, son los dos de la misma gama, de la misma familia de CAF, son tipo Urbos, pero bueno, no tienen nada que ver, son totalmente diferentes. Además, como bien comentaba la consejera al inicio de la presentación, el pasado 30 de octubre del año 2020, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria otorgó la resolución de entrada en servicio de las 7 unidades que hemos comprado para circulación en vías férreas, ¿no? Y así se culmina el proceso de homologación del material rodante en el que CTREN está actuando como entidad certificadora, ¿no? Ya hemos dado un paso más en este difícil año 2020, donde estamos todos empujando para su inminente y futura puesta en servicio. Además, el billetaje también, ¿no? Como innovación tecnológica. El tren tram de la Bahía está sirviendo como palanca para integrar la tarjeta del consorcio de transporte de la Bahía de Cádiz dentro del sistema tarifario de Renfe, ¿no? Esperamos que en un futuro también cercano el usuario del tren tram de la Bahía, el usuario de transporte del consorcio del transporte de la Bahía de Cádiz, pueda utilizar, subirse a Arcos de la Frontera en una estación de autobuses, compra el billete en Arcos y con el mismo billete, con la misma tarjeta, solamente picando los diferentes modos de transporte, pueda culminar su transporte final hasta Chiclana, por ejemplo, ¿no? Utilizando el autobús, utilizando cercanías, utilizando el tren tranvía de la Bahía. Lo cual fomentará sin duda alguna el uso del transporte público con un solo billete. Tendremos diferentes interfaces. Renfe conservará el suyo en su venta de billetes, pero dentro de su interfaz tiene el mismo billete, que servirá tanto como para su red de cercanías como para nuestro sistema de transporte y autobuses también, ¿no? Os muestro la siguiente imagen del puesto de control central, el cual lo tenemos nosotros ubicado, como hemos dicho antes, en nuestras instalaciones de Pelagatos, en Chiclana. Vemos arriba una imagen pues, virtual de cómo queríamos que fuera y abajo una imagen real de cómo tenemos a día de hoy, cómo se está operando a día de hoy, cómo se está controlando a día de hoy la operación. Tenemos 3 puestos multifuncionales, un video wall de 8 pantallas. En la sala técnica tenemos un núcleo de servidores virtualizados. Son servidores que trabajan en paralelo. Si se cae un servidor, nuestro tren sigue funcionando porque tenemos otro en paralelo trabajando de manera virtual. Y tenemos una sala de planificación y análisis donde vemos pues, toda la moviola del sistema del SAE, el sistema de ayuda a la explotación, y planificamos la moviola del sistema de prioridad semafórica, donde analizamos eventos como el que hemos señalado antes y tomamos decisiones de cómo podemos hacer para mejorar y evitar que nos vuelva a suceder a futuro. A continuación, ya y prácticamente para acabar, os dejo unas imágenes de cómo está quedando nuestras pruebas, ¿no? Imágenes bonitas de San Fernando, enfrente de la iglesia mayor de San Pedro y de San Pablo. En San Fernando discurrimos a través de 4.400 metros. Vemos cómo se integra en nuestro sistema de transporte masivo dentro del núcleo urbano, las terrazas dispuestas en los alrededores, vehículos circulando al lado, en total armonía. Esta imagen me gusta mucho, es en la calle Real, donde tenemos la vía duplo, una sola vía única. Es curioso ver un sistema de este tamaño, ¿no? Circulando por la calle Real de San Fernando. Yo creo que a todos los gaditanos les llama mucho la atención y les enorgullece que en breve pues, se vaya a poner en operación, ¿no? Además, esta foto es muy significativa porque después de San Fernando conectamos con el tramo interurbano. El tramo interurbano no está montado en vía en placa, está montado en vía en balasto,
alcanzamos 100 km/h. Como veis, está separado, está vallado para evitar el acceso peatonal, evitar accidentes. Y, lógicamente, el mantenimiento de esa vía en placa se hace mediante bateadora, ¿no? Tenemos un tramo interurbano de 6.500 metros, 6,5 kilómetros de longitud, y esos mantenimientos hay que hacerlo mediante pues, una bateadora que bueno, no se puede traer desde la RECIC, puesto que, como hemos visto en la imagen anterior, los radios de curvatura diseñados para el tranvía, los gálibos que tenemos en el paso de estaciones tranviarias y el hecho de ver una bateadora, ¿no? No sé si todos ubicáis, seguro que todos ubicáis el tamaño de esas máquinas. Bueno, pues imagina una bateadora atravesando la calle real de San Fernando, ¿no? Entonces, bueno, ese mantenimiento lo haremos trayendo la bateadora mediante un camión, una góndola. Más imágenes del tren tranvía en su zona interurbana. En Chiclana, pasando por el puente sobre el río Viro, que también todos conocéis, en Chiclana discurrimos 2.590 metros en tramo urbano. Una imagen atravesando la avenida Reyes Católicos. Y bueno, pues desde aquí todo os emplazo a que conozcáis, a que vayáis a Cádiz cuando se pueda como destino vacacional para tener la oportunidad de conocer de primera mano las pruebas del tren tram previa a su puesta en explotación comercial, ¿no? Es un sistema pionero en España con material móvil creado exclusivamente con esta doble funcionalidad de poder moverse en trazado tanto ferroviario como tranviario, ¿no? Razón de más para conocer las preciosas playas de Cádiz y su mejor gastronomía que todos conocéis perfectamente, ¿no? Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos pronto en Cádiz.